Hola, soy Ricardo Ibars y os doy de nuevo la bienvenida a Freaky Trek, dentro intro. Muy bien, bienvenidos de nuevo a Freaky Trek. La verdad es que hoy pensaba hablaros de otra cosa distinta, pensaba hablaros de terror, porque se acerca Halloween y iba a hablaros de películas de terror, pero como no tengo mucho tiempo para hacer el vídeo de esta semana y, bueno, determinados acontecimientos que han pasado en el mundo me han hecho cambiar de opinión y dedicar el vídeo de hoy a otro tema que creo que es más interesante. Y dejo lo del terror para la semana que viene, que ya bastante terror tenemos con lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo es ni más ni menos que el nuevo resurgir del conflicto entre Palestina e Israel en la franja de Gaza. Así que he decidido hacer un vídeo, no para hablar de este tema, no para opinar, pero al hilo de lo que estoy viendo en muchas redes sociales, en Twitter, en Internet en general, que desde que estalló el conflicto se ha visto invadido de análisis, opiniones, todas muy inmediatas, muy simplistas, todas muy absolutas. Entonces, lo primero que quiero deciros es que desconfiéis de ese tipo de análisis tan inmediatos, tan simplistas, ¿no? No paro de ver vídeos en YouTube o sobre todo en Twitter, de el conflicto palestino-israelí explicado en un minuto. La guerra en Oriente Medio en un minuto. Bueno, pues en un minuto, evidentemente, no se puede explicar todo lo que ocurre ahí. Todo lo que vayamos a ver en esos vídeos, pues puede iniciar personas análisis que no dejan de ser muy simplistas. También estamos viendo opiniones absolutas. Esto, lo otro, blanco o negro, ¿no? Incluso alguien como Mark Hamill, nuestro Mark Hamill, Luke Skywalker de Star Wars, se ha significado con un tuit en el que decía algo así como con Israel, siempre, así, sin más, sin matices, ¿no? Y ha sido muy replicado. Entonces, ante esta avalancha de vídeos, de análisis, yo creo que lo mejor es huir de estos análisis simplistas y lo que yo siempre le digo a la gente, que cuando quiera formarse una opinión, sobre todo, que lea gente entendida, que lea a gente que conoce de primera mano lo que está pasando allí, que se informe de buenas fuentes y que a partir de ahí se forme su opinión. Entonces, este no es un vídeo para opinar, para emitir mi opinión acerca de lo que está pasando allí. Creo que no es el canal, ya lo estoy haciendo a través de otros medios, sino que este vídeo simplemente es para recomendar tres libros que creo que pueden ser muy interesantes para todo aquel que desee entender un poco qué es lo que está pasando allí y por qué, de dónde viene todo este follón que lleva ya tantos años desangrando el Próximo Oriente y desangrando al mundo en general, porque al final siempre de alguna forma u otra nos va a repercutir a todos los demás, ya sea en temas económicos, ya sea con oleadas de refugiados y, bueno, pues porque al final siempre obliga a las naciones a posicionarse de una determinada manera. Así que, bueno, también alguien me pidió a través de los comentarios del canal que también hablase no solo de novela histórica, sino de libros de historia. Así que, bueno, hoy os voy a recomendar tres libros que creo que son interesantes para todo aquel que desee estar un poco informado de por qué pasa esto y qué es lo que pasa, ¿no?, en Palestina e Israel. Y sin más dilación, vamos al primero de los libros. El primer libro que voy a recomendar es este que tengo por aquí, de Robert Fisk, ¿de acuerdo?, que se titula La Gran Guerra por la Civilización. Como podéis ver, es un libro muy voluminoso, ¿de acuerdo? Es un libro
muy voluminoso, tiene más de, bueno, tiene 1500 páginas aproximadamente, aunque varias son de notas al final, ¿no? Pero lo que es el contenido del libro, pues 1400 y pico páginas. Está también en edición de bolsillo, pero bueno, en edición de bolsillo es más pequeño de tamaño, pero es igual de voluminoso. Este es un libro que yo llegué a él, lo conocí a través del humorista Leo Bassi. Leo Bassi hace ya unos cuantos años hizo un espectáculo en Madrid criticando un poco el intriguismo religioso, ¿de acuerdo? En general. Tuvo pues, gente que iba a protestar la entrada de su espectáculo, todo a raíz también de, pues bueno, ya sabéis, todos los atentados que hubo islamistas, el ataque contra la revista de Charlie Hebdo en París. Bueno, pues Leo Bassi hizo un espectáculo y en una de las entrevistas que yo leí a través de internet, en un chat que lo entrevistaron, él decía, hay que leer a Robert Fisk. No hagan caso a lo que yo diga, no se fiende por ahí, el que quiera estar informado, que lea a Robert Fisk. Y recomendaba este libro. A mí esa recomendación me llamó mucho la atención y lo primero que hice fue buscar este libro, ¿no? La Gran Guerra por la Civilización. Y bueno, ¿quién es Robert Fisk? Pues Robert Fisk es un periodista, era, porque falleció en el 2020. Es un periodista que nació en 1946, falleció en 2020, a los 74 años, relativamente joven. Él era británico, corresponsal de guerra y corresponsal en Oriente Próximo. Durante más de 25 años estuvo residiendo en el Líbano. Él primero fue corresponsal para el periódico The Times, famoso periódico The Times, pero discutió con la dirección porque le cambiaban los textos de las crónicas que enviaba y al final se pasó a otro periódico que es The Independent, donde siguió publicando sus crónicas casi hasta el final de su vida. Como digo, vivió en Oriente Medio, o sea, él vivió en Beirut, en el Líbano, y vivió de primera mano muchos de los conflictos que se vivieron allí. Estuvo en Armenia, estuvo en Afganistán, durante la guerra del Líbano. Fue uno de los primeros y de los pocos periodistas occidentales que logró entrevistar a Osama Bin Laden, escena que viene descrita al principio de este libro. Y bueno, este libro, La Gran Guerra por la Civilización, que aquí podéis ver, ¿de acuerdo?, la portada completa, tiene este título un poco en homenaje a su padre. El padre de Robert Fisk combatió, ¿de acuerdo?, en la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial fue denominada en aquel entonces la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Creo que era una frase de H.G. Wells, el escritor de ciencia ficción. Entonces se pensaba que era una guerra que iba a terminar con todas las guerras y al padre de Robert Fisk, que combatió en esa guerra, le dieron una medalla y en la medalla detrás, que la conserva su hijo, ponía eso, al héroe por haber combatido en la Gran Guerra por la civilización. Cuando su padre murió, Robert Fisk heredó esas medallas de su padre y claro, se preguntó realmente qué es lo que se había conseguido con la Primera Guerra Mundial. Y decidió escribir este libro porque, claro, él lo que establece en este libro es que la gran parte de los conflictos de Oriente Próximo tuvieron su origen en las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial. Este es un libro en donde es, como veis, monumental, casi enciclopédico, y repasa prácticamente todos los conflictos habidos en Próximo Oriente. Desde, pues eso, desde tiempos de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. Repasa la guerra de Afganistán, el genocidio armenio, repasa también la guerra de Irak, ¿de acuerdo? Es decir, el terrorismo islamista, la guerra de Irán, el golpe, bueno, pues lo del Ayatollah Khomeini, todos los va pasando y analizando uno por uno. Y lo que caracteriza a este libro es que procura indagar en sus causas históricas y
sobre todo Robert Fisk es muy crítico con la responsabilidad de Occidente, de las potencias occidentales, en todos estos conflictos que tienen lugar en Oriente Medio. Y sobre todo, en especial, es muy crítico con su propio país, con Gran Bretaña. La verdad es que hace una crítica muy dura, muy despiadada sobre la responsabilidad de su país, de Gran Bretaña, en los conflictos de Oriente Medio, ¿no? Y la responsabilidad que tienen ahí. Por eso creo que este es un libro muy interesante, porque no todo es conflictos que parece que han estallado allí porque sí, sino que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Hay capítulos de este libro que son memorables. Por ejemplo, el capítulo dedicado a Irán, ¿no? Al golpe del Ayatollah Khomeini contra el Shah de Persia, el Shah de Irán que estaba allí anteriormente. La influencia que tuvieron los ingleses en todo ese golpe. Si habéis visto la película Argo, ¿de acuerdo? La dirigida por Ben Affleck, pues luego leéis el capítulo dedicado a ese episodio aquí en este libro y es un magnífico complemento. Y lo mismo, lo traigo aquí porque aparte de que es un libro que habla sobre, pues eso, todos los conflictos de Oriente Próximo en general, pues hay unos cuantos capítulos, o todo un capítulo muy interesante dedicado al conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Indagando en esas causas, retrotrayéndose a la Primera Guerra Mundial, cuando pues todo el problema viene porque se hicieron dos promesas contrapuestas, ¿no? Por un lado, a los palestinos se les ofreció crear, a cambio de la ayuda, los británicos, a cambio de su ayuda contra los turcos en la Primera Guerra Mundial, les prometieron pues eso, tener una gran nación independiente. Mientras que, por otro lado, el Lord Balfour pues prometió a los judíos tener una nación propia. Claro, sin especificar de qué tamaño exactamente, ¿no? Y claro, luego cuando terminó la Primera Guerra Mundial hubo que cumplir esas dos promesas contrapuestas. Y ninguno de los dos quedaron satisfechos con las soluciones dadas, sobre todo los palestinos, ¿no? Que empezaron a ver cómo empezaban allí a emigrar población judía. Eso hizo que ahí se enquistara el conflicto y que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, como bien explica Robert Fisk, pues parte del pueblo palestino, pues como el gran muftí de Jerusalén, pues se pusieron del lado de Hitler, ¿de acuerdo? Porque ya no confiaban en los ingleses y del nazismo. Y claro, eso también es algo que los judíos no perdonan. Y bueno, y a raíz de ahí empieza una serie de escalada de conflictos cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en 1948, que están muy bien explicados en este libro. Así que esta es mi primera recomendación. La Gran Guerra por la Civilización. Es un libro imprescindible, de verdad. Para todo el que desee estar bien informado, pues que lea a Robert Fisk. Es un periodista de mucho prestigio. Recibió como 7 veces el premio al mejor periodista internacional británico. También, bueno, es el corresponsal extranjero británico más premiado. También recibió 2 premios a la prensa por parte de la organización Amnistía Internacional. Bueno, esto da una idea del prestigio y la autoridad con que nos habla Robert Fisk en este libro, ¿de acuerdo? La Gran Guerra por la Civilización. El segundo libro que os propongo, o que, bueno, doy como consejo, no es un libro propiamente dicho, es un cómic de Joe Sacco, Notas al pie de Gaza, ¿de acuerdo? También es un cómic o lo que se suele llamar hoy en día una novela gráfica, sobre todo por la extensión, ¿no? y la ambición que tiene. Pero para mí son cómics, ¿vale? Porque el lenguaje es el del cómic, es el de la viñeta. Entonces, un cómic. Joe Sacco. ¿Quién es Joe Sacco? Bueno, Joe Sacco es un periodista nacido en 1960 y que también es dibujante de cómic. Entonces, muchas de sus crónicas utilizaba el lenguaje del cómic para ilustrarlas y para complementarlas. Entonces, Joe Sacco hizo varios viajes, ¿de acuerdo?,
a la zona de Oriente Próximo, sobre todo a Palestina. Hizo 2 viajes, uno durante un periodo entre el año 93 y 95, que le sirvió para hacer un cómic que tuvo mucha repercusión, que se llamó Palestina, en la Franja de Gaza, que también es muy, muy, muy recomendable. Y posteriormente también hizo otro cómic sobre otro conflicto, que se llama Gorazde, Zona Protegida, siempre estudiando, pues eso, situaciones de conflictividad, de dramas humanos, de refugiados. Y en el 2006, perdón, en el 2009, hizo este otro cómic que es Notas al pie de Gaza. Esto es porque estaba haciendo un reportaje con otro compañero suyo y sobre la situación en Gaza, y al hacer ese reportaje se enteraron de una matanza que había ocurrido años antes, en 1956, en una población palestina de Gaza llamada Khan Yunis, donde, bueno, pues habían muerto pues como 276 palestinos, ¿no?, asesinados. Y sin embargo, esa matanza no llegó a la prensa a ningún lado, no se silenció, no saltó a la luz pública. No solo eso, sino que también unos días después hubo otra en una población cercana llamada Rafah, el mismo año 1956, durante los primeros meses de la segunda intifada, lo que se llamó la segunda intifada. Entonces Joe Sacco, cuando hizo ese reportaje con su amigo y volvieron, él se quedó muy intrigado. ¿Por qué se había silenciado esto? ¿Por qué no se hablaba de este suceso? Y le creó una gran curiosidad. Y cuando intentó buscar información se encontró con muchas trabas, y todo el mundo le decía que, oiga, que dejase de investigar y que dejase el tema. Así que, unos años después de hacer este reportaje, decidió volver allí a Gaza para intentar buscar a los supervivientes de esa masacre y tratar de ver qué es lo que había pasado allí. Entonces Joe Sacco, durante ese viaje, hace un retrato de todo lo que es la zona de Gaza, entrevista a varias personas que aparecen reflejadas en el cómic, y también aparece él, porque él reconoce que no se puede ser totalmente objetivo cuando se habla de estos temas. Él quiere dejar claro en todo momento que lo que está reflejando aquí es la visión de las personas a las que él ha entrevistado, y también pasadas por su propio filtro personal. Por eso él mismo se dibuja a sí mismo y aparece como personaje en su propio cómic, ¿no? Pero, bueno, tiene un valor muy bueno como reportaje, como testimonio. Y nos da una idea de cómo se vive allí en Gaza, de qué es lo que opina. Aparece la gente, él entrevistó a gente de Hamas, entrevistó también a militares israelíes, buscando la opinión de todos, pero también aparece la gente de la calle, mujeres que se encuentran en la calle, niños. Bueno, da una multiplicidad de puntos de vista. Además, el estilo del cómic, del dibujo del cómic, muy influenciado por el cómic underground. A mí me recuerda, por ejemplo, mucho a Robert Crumb, un poco, sin ser tan feísta como Robert Crumb, pero es ese estilo. Pero le da una gran fuerza, una gran potencia visual a las historias que nos cuenta Joe Sacco. Y como digo, Joe Sacco lo que intenta indagar es en cómo se genera el odio. Es decir, que todos los actos que se producen ahí tienen consecuencias. Es decir, una matanza como la que se produjo en 1956, ¿qué efectos produce al llegar al año 2000? ¿De acuerdo? 2009, cuando se hace el cómic. Cómo se van expandiendo. Es como arrojar una piedra a un lago, y cómo esas ondas se van expandiendo, se van expandiendo y se van expandiendo hasta al final crear otros conflictos, ¿no? Es decir, es una espiral de odio que no termina, porque al final te das cuenta que todo el mundo, de uno y otro lado, al final tiene algo que vengar, tiene algo, una afrenta sufrida en sus propias carnes o en su propia familia. Y claro, terminar con eso es muy difícil. Y cómo nos afectan los actos del pasado al presente, ¿no? Es un libro fundamental, con imágenes pues realmente muy, muy duras. Voy a ver si puedo que veáis alguna aquí.
¿De acuerdo? Es muy expresivo. Joe Sacco. Entonces, si podéis haceros con alguno de sus cómics, es muy, muy recomendable, tanto el de Palestina y como este, ¿de acuerdo? Es decir, el de Palestina no lo tengo aquí en estos momentos, pero tenía este aquí y es un momento, pues bueno, pues muy apropiado para releerlo, para recomendarlo. No es excesivamente caro para lo que es el volumen, está en tapa blanda, cuesta 21,90 en la edición que tengo yo, pero bueno, aquí tenéis muchas horas de lectura aseguradas y sí que os va a permitir tener una visión de qué es Gaza, cómo se vive allí, la gente de a pie, cómo lo sufre, cómo lo vive, ¿de acuerdo? Un cómic muy, muy interesante, ¿veis? Muy ilustrativo. Ahí tenéis bien explicado y cómo, pues cómo se entra, cómo se sale, cómo el control que llevan pues, los israelíes sobre la población de Gaza. Bueno, muy interesante. Joe Sacco, Notas a pie de Gaza. Y con el puesto número 3, he traído aquí un libro del autor Israel Shahak que se llama Historia judía, religión judía. ¿De acuerdo? Esta es una edición del Círculo de Lectores que viene en un estuchito, que es este. El libro es tal que así. ¿Vale? Historia judía, religión judía. Israel Shahak es una persona que estuvo en el campo junto con su familia, fue prisionero, fue víctima del Holocausto y estuvo en el campo de exterminio de Bergen-Belsen, ¿de acuerdo? Él era de origen polaco, estuvo en Bergen-Belsen con su familia y él sobrevivió. Era científico, había estudiado ciencias. En 1948 emigró a Israel y estaba muy bien considerado porque era un personaje, un científico pues de renombre, ¿no? De hecho, cuando llegó allí a Israel, pues fue miembro de la Comisión para la Energía Atómica y también fue profesor de química en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Quiere decir que era un personaje que no era un don nadie, que no era alguien respetado, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que a raíz de la guerra que estalló en 1956, la misma que provocó pues, las matanzas de Khan Yunis y Rafah, que nos narra Joe Sacco en Notas a pie de Gaza, se empezó a desencantar mucho con la posición y con la actitud del gobierno de su país, sobre todo con todo lo que es el sionismo, ¿no? Y el extremismo religiosos, con la ultraortodoxia religiosa judía. Entonces, escribió este libro, que Historia judía, religión judía, que lleva como subtítulo, no sé si lo podéis ver bien aquí, Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años. Y lo que hace es eso, es un análisis de toda la historia del pueblo judío y también desde el punto de vista religioso, porque él es un personaje que siempre ha abogado por el laicismo de la sociedad y sobre todo centrándose en las raíces de ese ultraconservadurismo religioso y político que ha acabado permeando toda o gran parte de la sociedad y de la política, sobre todo de la política israelí. ¿Por qué la política israelí se ha vuelto tan, digamos, tan agresiva, tan ultraortodoxa en sentido también religioso? ¿De dónde viene ese extremismo? ¿De acuerdo? Entonces, este es un libro que analiza todo ese aspecto siendo muy crítico, muy crítico. Por eso también Israel Shahak ha recibido muchas críticas desde dentro de su propio país, sobre todo desde los poderes fácticos, ¿no? Y el establishment de los gobiernos ha sido muy criticado, a pesar de ser un autor pues, que venía de donde venía de ser superviviente del Holocausto y ser un pacifista convencido y ser un científico de renombre. Entonces, aquí
hace un buen análisis de cómo es eso, el extremismo religioso y político en Israel, desde la perspectiva de un judío y de un israelí, es decir, desde alguien de dentro y que pertenece a esa sociedad. Es decir, no es nadie sospechoso. El prólogo del libro, además, lo escriben dos personajes que son pues un palestino, por un lado, ¿de acuerdo? Edward Said, residentes fuera, y Gore Vidal, autor judío, norteamericano, que os sonará por ser pues, autor de famosas novelas históricas, ¿no? Como Creación o como, por ejemplo, también Juliano el Apóstata. Y, pues bueno, también ha escrito obras de teatro, etc. Bueno, pues este libro también es muy recomendable, ¿de acuerdo? Y, bueno, yo creo que con esto, con estos 3 libros, os podréis hacer más o menos una idea aproximada, o por lo menos pueden suponer un buen punto de partida para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando allí, para tener un punto de vista más equilibrado, no ofrecer respuestas simplonas ni absolutas, ¿no? Como estamos oyendo últimamente por ahí. Situaciones como esta, como la que se va a vivir, que es una auténtica desgracia, dan mucho pie a eso, a que reacciones exageradas, que es lo que peor podemos hacer. Hay que actuar con racionalidad, con emoción, con sentimiento de empatía hacia lo que va a estar sufriendo toda esa gente de uno y otro lado, ¿de acuerdo? Pero, sobre todo, hay que aplicar la racionalidad y hay que acudir a lo que la historia nos dice. Siempre he dicho lo mismo, cuando están estos conflictos hay que recurrir a la historia, porque sin saber de dónde vienen estos lodos, no podremos buscar una posible solución. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que os tengo que decir por hoy. Como digo, no estaba previsto este tema, pero la actualidad yo creo que manda. Me ha parecido interesante, ya que tenía estos libros por casa, recomendároslos. Y bueno, por mi parte, la semana que viene volveremos y entonces sí, nos centraremos en Halloween y en el cine de terror. Gracias por seguirme y, como digo, si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado los otros que tengo en el canal, bueno, pues si entráis por primera vez aquí, no olvidéis suscribiros, darle like y dejar vuestros comentarios, ¿vale? Que en la medida de lo posible siempre trataré de responderos. Acepto todas las críticas, todas las sugerencias, voy tomando notas de todas las cosas que me decís para hacer posteriores vídeos y nada más, como siempre os digo, larga vida y prosperidad, y más en estos tiempos. Hasta otra. Nos vemos aquí en Friki Trek.